Moisés, todo el pueblo, todas las cosas, por el desierto. Vamos a leer del versículo 1, Israel en el Sinaí. Yo voy a leer la versión NBI, y quizás vaya saltando entre las dos. Pero dice el verso 1, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí, a los 3 meses de haber salido de Egipto, a los 3 meses de haber sido liberados, ¿no? Y estuvieron 3 meses caminando con el Señor, o el Señor delante de ellos guiándolos, llevándolos como niños, como lo que todavía eran espiritualmente, excepto Moisés. Pero estaban caminando y tenían que tener fe también para caminar, ¿no?, por el desierto. Fe que iban a un lugar, acababan de ver las manifestaciones del Señor en las plagas y una tremenda liberación, pero ahora tocaba la parte de caminar, ¿no? Quizás ellos esperaban ver todo el tiempo, manifestaciones todo el tiempo, que después vemos que las hubo, pero no es todo el tiempo lo que el Señor quiere, sino que el Señor estaba interesado en algo más sublime, más profundo. 3 meses caminando con fe, dice el verso 2, después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte. Este monte Sinaí es famoso en la Escritura, porque aquí también el Señor se reveló a Moisés. ¿Se acuerdan? Y de ese episodio en el que la zarza ardía y no se consumía. Entonces, eso llamó la atención de Moisés y el Señor comenzó a revelarse, ¿no? Las ganas de revelarse del Señor, las ganas de hablar con sus hijos. Y ya vamos a ver que es mucho más que el Señor nos quiere hablar. Dice el verso 3, frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí lo llamó el Señor. Me causa admiración cada vez que vemos que el Señor llama al hombre. Esta mañana el pastor Leiva leía Josué, ¿no? Y una vez que muere Moisés, el Señor dice que va y habla con Josué. Y es la intención del Señor, tan fuerte y tan marcada en la Escritura todo el tiempo, en cada capítulo. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto. Comienza a refrescarle la memoria. No pasó mucho, pueblo de Israel. Son testigos de lo que hice en Egipto por ustedes. Y de que los he traído hacia mí, no al desierto solamente, no a caminar por la arena o por el pasto, o a un lugar donde no estén azotando todo el tiempo. Los traje hacia mí, como sobre alas de águila, protegiéndonos. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, dice la Reina Valera, ahora pues, si dieres oído a mi voz, si prestamos atención a lo que el Señor tiene para decirnos, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, mi propiedad exclusiva sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, aclara el Señor. Por si se te olvidó, Israel, mía es toda la tierra, pero con ustedes, con vos tengo algo especial, dice el Señor. Con cada uno de sus hijos, con su iglesia, también lo tiene. Amén.
Y yo no sé si en ese momento el pueblo de Israel, porque acá está hablando Dios con Moisés para que les comunique al pueblo, no sé si el pueblo se percató de lo que el Señor estaba diciendo, porque era fuerte, ¿no? Era un tiempo en el que se manejaban por pactos, ¿no? Era una cosa de que el Señor siempre iba a proteger y a mirar a su pueblo. Pero había una cosa ahí entre obediencia y desobediencia, castigo, conductismo, para los docentes. Era una cosa así, ¿no? Después el Señor lo mejora muchísimo. Pero eran los planes del Señor para este pueblo, para este momento. Mi propiedad exclusiva, mi especial tesoro. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Amén. Esto después lo repite el apóstol Pedro, el pasaje que conocemos. Solo que acá dice, ustedes serán. Y Pedro dice, vosotros sois. Ya es nuestra identidad. No tenemos que hacer algo para llegar a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Amén. Es una verdad en nosotros, en nuestra vida, si hemos creído y si estamos caminando con el Señor. Vosotros sois. Entonces esto cambió, ¿no? Para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Y sigue diciendo en el verso 7 del relato, Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas las palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Amén, qué buen pueblo. Cumpliremos con todo. Y claro, estaban aprendiendo, pero tienen solamente entusiasmo todavía y solamente ganas de cumplir bien. Señor, nos sacaste de Egipto, cumplo con vos. Cumplo, hago todo lo que en teoría tengo que hacer. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El Señor no es que no sabía, pero me parece que acá la Escritura está acentuando una cosa. Que Moisés tenga que ir a referir las palabras del pueblo a Dios, nos está mostrando una relación. Amén. Una relación hermosa que ya había empezado en la zarza, que Moisés también tuvo que ir paso a paso conociendo al Señor, qué es lo que al Señor le gustaba. Y bueno, Señor, voy a decirle al pueblo, y volvió después, y vemos que había comunicación. Moisés también tenía cosas para decirle a Dios, porque tenía esa confianza, amén, esa familiaridad, esa libertad. Y el verso 9 dice, y el Señor le dijo, voy a presentarme ante ti. Otra vez la intención del Señor. Moisés solamente fue a decirle, y el Señor le dice, voy a presentarme ante ti. En medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Para que el pueblo me escuche, ¿cómo hablo con vos, Moisés? Y cómo vos hablás conmigo. Y que tengan siempre confianza, porque el Señor estaba respaldando
esa autoridad que le había dado a Moisés también. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho y el Señor le dijo: ve y consagra al pueblo. Así nomás no, conságralo al pueblo, consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas, santidad, y que preparen para el tercer día, que se preparen para el tercer día. Porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte, para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Y acá vemos en esta porción, en este versículo, algo que por ahí vemos la insistencia del Señor de antemano y ahora un cerco. Voy a descender, prepárense y pone un cerco ahora. Un poco de distancia, ¿no? Un poco, unos límites, amén. El Señor tiene sus límites. El Señor pone límites a su pueblo. Sin embargo, con Moisés seguía charlando. Verso 16. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Veamos que el Señor se está queriendo revelar. Y yo pensaba los otros días, ¿cuántos pensamientos se escuchan o se ven acerca de Dios y acerca de Jesús, que es Dios, pero en la segunda persona? Pero tantas ideas, ¿no? Y el pueblo de Israel estuvo viviendo hasta hace 3 meses en medio de muchos dioses con diferentes características. Y ahora el Señor se quiere revelar y se quiere dar a conocer. Y tiene que mostrar todo su ser, todos sus atributos, porque el Señor no está fragmentado. El Señor cuando actúa, hemos aprendido, seguramente lo están viendo o lo van a ver en teología o desde el púlpito también lo hemos aprendido, que el Señor actúa con justicia y con amor a la vez, y con su misericordia y su compasión y su santidad. Y el Señor tiene que mostrar todo, que se acerca, parece que se acerca, parece que se aleja, que pone límites, que quiere estar, que quiere hablar, que guarda silencio. Es el Señor. Todo es el Señor. Es su carácter. Y dice que en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Imagínense una tormenta de las más fuertes, truenos, relámpagos. Vamos a ver que hay fuego, humo también. Dice entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. Resulta que el Señor había dicho que vayan al monte. Después que suba primero Moisés y que el pueblo esté abajo y que escuche como él hablaba con Moisés. Y después de eso, dice el verso 18, el monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente. Amén. La santidad
el poder del Señor. Hasta el monte, los montes tiemblan delante de su grandeza y su poder. El sonido de la trompeta era cada vez más fuerte, entonces habló Moisés y dijo, y Dios le respondió en el trueno. Se le acabaron las ganas de escuchar la voz del Señor. Uno podría decir, ¿no? Pero Moisés no se cansaba, ni se aturdía. Pero seguramente que estaba temblando. Verso 20, el Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo, baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse, de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés le dijo al Señor, el pueblo no puede subir al Sinaí, al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido, pon un cerco alrededor del monte y conságramelo. El Señor le respondió, baja y dile a Aarón que suba contigo. Aleluya, uno más, uno más. Estaba el Señor ahí. Dile que suba contigo. Pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy yo. De lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo de Israel. Amén. Qué hermosa es la palabra, ¿no? Y qué relato tan que nos podemos imaginar casi todo lo que está pasando. Es bien explícito. Pero es el Señor también dándose a conocer, provocando algo en el pueblo y algo distinto en Moisés. Pero eran personas todos. Dios no los había liberado para que vivieran apartados de Él. Pero Él les tenía que mostrar quién era Él. Para que vivieran en libertinaje, sino para que sean el pueblo de Dios. Ese que manifiesta sus virtudes, ese pueblo que manifiesta su carácter, su poder, su santidad. Es lo que les había dicho antes el Señor. Con ustedes tengo algo especial. Y siempre nos decía la profe Ali, el pueblo iba a ser ese vehículo que el Señor iba a usar para darse a conocer a todas las naciones, porque mía es toda la tierra, dice. ¿No? Ustedes son especiales, pero mía es toda la tierra. Dios quería que Israel fuera un pueblo especial, un pueblo con un lugar único en el gran plan de Dios, un pueblo de gran valor e importancia para Dios. Amén. Aleluya. Y eso no cambió. Cambiaron muchas cosas del antiguo al nuevo, ¿no? Muchas cosas se mantuvieron, otras cosas que eran simbólicas o que eran físicas pasaron a ser simbólicas. Pero el Señor es el mismo. Él sí no cambió. Amén. Terrible en santidad. Y vamos a ver al verso 18, porque ahí aparecen los 10 mandamientos en el capítulo 20. Como tomo agua, Dios mío. Acá nomás me pasa. Dice el verso 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Ya está cambiando un poco. Estaban ahí al pie del monte.
temblaban de miedo y se mantienen a la distancia. Algunos comentaristas dicen que puede llegar a ser la intención de este momento, de este episodio del Señor, que temblaran de miedo. Porque después, más adelante, vemos que el Señor les dice en el verso 22, vosotros habéis visto lo que he hablado desde el cielo con vosotros, ¿no? El Señor les está diciendo, ustedes vieron lo que le hice a ese monte. No hagáis conmigo, perdón, lo que hice con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis, ¿no? El Señor les está diciendo lo que estoy haciendo y ellos están temblando y se están alejando y el Señor está hablando y sigue y le dice el verso 19, y dijeron a Moisés, los israelitas, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Se llenaron de miedo. Y otra vez lo vemos a Moisés anhelando lo que ellos temían. Es una paradoja constante este pasaje. Siempre que lo tuve en la mente me admiraba de cómo el Señor se manifiesta y cómo Moisés responde y hace de mediador. Y dice el verso 20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, no teman, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y uno dice, bueno, delante de semejante espectáculo de truenos, fuego, humo, sonido de bocina, iban a temblar de miedo, iban a andar derechito, ¿no? A veces uno se piensa que con la vara el otro va a encaminarse, ¿no? Hay muchos de este pensamiento, socialmente hablando, y la vara a veces está, pero la vara no alcanza. La buena disposición de cumplir con todo lo que el Señor había dicho no alcanza. Porque acá el pueblo lo está diciendo y está sintiendo con la cabeza y incluso acá lo hace manifiesto Moisés para que no pequen. Pero el Señor ya sabía que eso no alcanzaba, por eso lo ha mejorado. Era su plan. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Lo leo en la NBI. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a la distancia. Amén. Este es un versículo triste. Si quieren ir pasando los músicos, ya voy terminando. Es un versículo triste, pero es la manifestación del Señor, está en la palabra, lo tenemos que comer y no deja de estar armonizado con toda la revelación del Señor en las Sagradas Escrituras. No deja el Señor de ser bueno, santo, dulce, como lo es, porque hizo temblar un monte y se temblaron de miedo y temblaban de miedo. Pero Moisés veía
todo este escenario y se acercaba a donde estaba el Señor. Cuánta libertad tenía Moisés y cuánta soltura y cuánto temor, porque él también tenía temor, pero no el temor de miedo. Por acá la Escritura habla de temor en el sentido de miedo, pero nosotros entendemos también el temor en el sentido de la reverencia y el amor a Dios para no pecar. Creo que hoy a la mañana Hernán nos decía algo de esto también. Por amor y no ni para cumplir ni por miedo a lo que pueda pasar. Y Moisés se movía con tanta libertad. Pero dice Hebreos capítulo 12, verso 18. El escritor nos manifiesta cómo cambió esto gracias a Dios, ¿no? Capítulo 12, verso 18. Ustedes no se han acercado. Estos son nosotros, hijos de un nuevo pacto, a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más. Huían de la voz del Señor porque no podían soportar esa orden. Será apedreado todo aquel que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. Amén. Aleluya. Esa es nuestra esperanza. Eso somos. Eso vamos a hacer. Todos juntos. El Sinaí representaba un desierto, o era un desierto seco. Sión es la ciudad del Dios vivo. Sinaí habla de temor y terror, pero Sión, el monte de Sión, habla de amor y perdón. Amén. Sinaí es un monte terrenal. Sión, el monte al que vamos, es celestial y espiritual. Amén. Sinaí tenía hombres culpables. La ley lo iba a manifestar. Sión solo tiene hombres justos y perfeccionados. Lo creemos, lo creemos. En Sinaí solo Moisés podía encontrarse con Dios y un poquito Aarón también. En Sión hay una innumerable compañía. Somos muchos. En el Sinaí Moisés es el mediador. Era hombre, después vimos, ¿no?, que nos da un ejemplo hermoso, pero el Señor lo disciplina al final de su vida. Era hombre. En Sión Jesús es el mediador. Sinaí presentó un antiguo pacto ratificado por la sangre de animales. Sión tiene un nuevo pacto ratificado por la sangre del precioso Hijo de Dios. Sinaí trata de la ley
Sión de la gracia. Amén. Sinaí se trata de barreras y exclusión por los límites que el Señor estaba poniendo, nos estaba incluyendo, pero también, en cierta manera, ponía barreras y ponía límites. Sión tiene que ver con la invitación de acercarnos a Dios. Amén. Porque podemos entrar y podemos adorar y podemos acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, dice Hebreos 10. Hebreos 4, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y ahora, a la luz del antiguo pacto, creo que toma más fuerza y más valor un pasaje así. Acerquémonos confiadamente. Los hebreos sabían bien de esto. Y el Señor también me inquietaba en cuanto al culto y el acercarme. Y quería que leamos un pasaje para terminar de Romanos 12:1, porque todo esto, esta manifestación de Dios, siempre fue para que acercarse a nosotros y que nosotros nos acerquemos a Él. Dice Romanos 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es un ruego del apóstol para nosotros, amén. Para la iglesia, a los romanos le dice, les ruego, a la iglesia de hoy les ruego, les suplico, hermanos, por las misericordias de Dios, como lo vimos, porque el Señor tuvo misericordia, entonces podemos, amén. Antes no, el pueblo quería hacerlo por voluntad humana y vemos que no le salió. Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, y vuestros cuerpos nos habla del ser entero, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y la palabra racional, del griego lógicos, significa lógico, significa racional, como se lee, y apunta a la facultad de raciocinio del ser humano, ese que el Señor le dio al ser humano. Este es un servicio, dice una versión interlineal, la traduce, un servicio divinamente razonable. Y actúa la fe y la razón conjuntamente. Todo cristiano debe presentarse adecuadamente ante el culto. Y como dice este pasaje, debe sacrificarlo todo. Sacrificarlo todo, ¿no? El pastor hoy nos hablaba también de darlo todo. Y esto en nuestro corazón tiene que ser que el Señor pueda meter su mano en lo que Él quiera. Que no haya nada como Moisés, que no tenga nada que ocultar, que no tenga nada que temer, porque el pueblo seguro se miraba y temía delante del Señor. Pero el Señor quiere que nos presentemos en un verdadero sacrificio vivo, santo, agradable, razonable. Y razonable porque hay que sacrificarlo todo: pensamientos, sentimientos, actitudes, cada cosa que se oponga al Espíritu Santo. Debe ser un culto consciente, amén. El Señor nos dio una conciencia
y la limpió. Consciente y maduro, expresando nuestras emociones, como lo hacemos. Cuando el Señor nos toca y nos alegra, lloramos en su presencia. Emociones y sentimientos, pero siempre sobre la base de lo que sabemos, de lo que entendemos, lo que conocemos de Él y lo que creemos de Él y su palabra. Amén. Aleluya. El Señor nos ha formado con esta mente para que esta razón sirva a la fe, para que esté a su servicio, pero para que sea plenamente usada y para que nuestro culto sea esa correspondencia, como siempre nos dicen, no es solo acá, es en casa, es en el trabajo, es una correspondencia de verdad entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Todo el tiempo, cada vez que le decimos algo al Señor, después el Señor nos dice en su presencia, me dijiste esto, estás haciendo otra cosa. Entonces todo el tiempo, el ser entero, razonable delante del Señor. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Amén. Como Moisés. Era hombre, pero se movía con libertad en su presencia, entraba, salía, hablaba, charlaba con el Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Queremos imitar este ejemplo, Señor, que vemos en tu palabra tan claramente, tan contundente, Señor, es tu deseo de hablarnos y de escucharnos hablar. Tan fuertes en tu palabra, Señor, tan insistente, llamando al hombre, acercándote, rodeándonos con tu amor, Señor, para que te demos un culto con el ser entero todo el tiempo, Señor, todo el día. Aleluya, Señor, glorifícate en la iglesia, Señor. Queremos ir a eso, Señor. Nuestra esperanza es ese monte, no el Sinaí, Señor, no es la ley, no son nuestras obras, Señor, ni nuestra humanidad. Fue por tu gracia y tu misericordia, Señor, que hoy podemos siquiera estar de pie delante de tu presencia. Aleluya, Señor. Antes era un estruendo, una densa nube, Señor, que atemorizaba, pero nosotros te anhelamos, Señor. Te anhelamos, Señor, como Moisés, que anhelaba lo que el pueblo temía, porque seguramente escondían cosas, no querían estar en tu presencia, se alejaban. Pero líbranos, Señor, de actuar así, Señor, de alejarnos de tu presencia. Queremos acercarnos y tú te acercarás, porque así lo dice tu palabra, así lo entendimos, Señor, por tu misericordia. Aleluya. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero.
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santifiquemos al Señor nuestro Dios en nuestras vidas. Él es santo, santo, santo. Y de otra manera no podemos acercarnos. Cuando hablaba del monte y todas estas cosas, les voy a contar una experiencia. Estaba orando ahí en el campo. ¿Vieron cuando pasa a la casa de Lucas que hay un puente un poquito para allá? Era de noche, ya avanzado. Y yo estaba hablando con el Señor, hablaba con el Señor. Y en un momento dijo, Señor, yo te quiero conocer, Señor, revelaste a mi vida. Y parece que el Señor se me venía y es tan santo que me dio ganas de salir corriendo ante tanta santidad. Que si se revela como Él es, no podemos quedarnos de pie. Santificaos, santifiquémonos para venir a la presencia del Señor y contemplarlo hasta donde Él quiera, porque si se revela con esa gloria que tiene, yo no sé cuánto vamos a quedar en pie, pero gloria a Dios, si fuera así, vamos a ser transportados. Pero qué santo, qué terrible, terrible en santidad. Pero amemos la santidad. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Empezaron cantando esta canción y mientras hablaba Nico, me acordaba de ese versículo que lo mencionó en un momento. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y saben lo que me dio ganas de cantar? Somos el pueblo de Dios. Amén, lo cantamos 2 veces. Pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder. Somos testigos de Él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder. Ser testigos de Él y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Que anhelemos, Señor, acercarnos a ti, contemplar la hermosura de tu santidad y prepararnos, Señor, si te querés revelar de esa manera tan gloriosa, que podamos permanecer en pie, contemplándote, oyendo tu voz,
pero Señor, sirviéndote con todo el corazón. Santifícate en nuestras vidas, Señor. Santifícate, santifícate. No queremos verte de lejos, queremos verte cara a cara. Señor, contemplarte y glorificarte y exaltarte. Para esto nos has creado, Señor, y nos hiciste esto. Linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa. Te bendecimos. El privilegio que tenemos, Señor, haber sido elegidos por el Dios Altísimo, el único, para tenernos en tus manos, para guiarnos, para cuidarnos, para sostenernos. Te bendecimos. Acompáñanos, Señor, como siempre, a nuestros hogares y rogamos por esta semana que comienza. Que tú estés con nosotros en todo tiempo y en todo momento, y como se dice, podamos darte la gloria en el lugar donde estemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga. Nos encontramos el jueves a las 20 horas.